Bienvenidos todos, bienvenidos, buenos días. Gracias por unirse a la clase. El tema del día de hoy que vamos a tener es el sistema financiero mexicano. Y para todos aquellos que necesiten retirarse de la sesión en algún momento o que no puedan asistir, ya saben que tenemos todas las sesiones grabadas en nuestra lista de reproducción. Y todos los videos también los vamos a cargar en la plataforma para que puedas acceder fácilmente a ellos y no te pierdas de ninguna de las clases. No pasa nada si no te puedes conectar, no pasa nada si te tienes que retirar. Entiendo que algunos de nosotros tenemos trabajo o algunas eventualidades, ¿no? Entonces no pasa nada si nos tenemos que retirar. Bueno, pues el tema del día de hoy va a ser el sistema financiero mexicano. ¿Qué es lo que lo compone? ¿Quiénes lo regulan? Eh, de alguna manera, ¿para qué nos va a servir? ¿Cuáles son los tipos de mercado que están dentro de los sistemas financieros? Y bueno, ¿quiénes son los participantes de este sistema, ¿no? Entonces, nuestro objetivo va a ser conocer, grosso modo, el sistema financiero mexicano, y digo grosso modo porque dentro del curso vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, ¿no? En esta sesión o en este par de sesiones vamos a ver cómo se conforma en general y conforme pasen las sesiones o las clases, vamos a ir en particular en cada una de estas secciones. El sistema financiero mexicano desempeña un papel central en el funcionamiento del desarrollo de una economía o de la economía como tal. Está integrado principalmente por diferentes intermediarios y mercados financieros a través de los cuales una variedad de instrumentos moviliza el ahorro hacia sus usos más productivos. Los bancos probablemente son los intermediarios financieros más conocidos, puesto que ofrecen directamente sus servicios al público y forman parte medular del sistema de pagos. Sin embargo, en el sistema financiero participan muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran utilidad para la sociedad. ¿Alguien se imagina o quién nos puede decir, aparte de los bancos, cuáles son otras instituciones que forman parte del sistema financiero? Las casas de bolsa. Exactamente, las casas de bolsa. Las casas de bolsa, al igual que los bancos, son también instituciones que forman parte medular del sistema financiero, porque también se dedican a hacer este tipo de transacciones, tanto de préstamos como de otorgar créditos, ya sea para empresas o para particulares, ¿no? Bien. Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. Para lograr dichos objetivos es indispensable contar con un marco institucional siendo sólido y regulado y con una supervisión financiera que salvaguarde la integridad del mismo sistema y proteja los intereses del público. Por lo anterior, el Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero. Y entonces, esto es bien importante, ¿eh? O sea, de esta slide que tenemos acá, lo más importante que tenemos que saber es que el Banco de México es el que tiene como finalidad promover el sano desarrollo del sistema financiero. Lo menciono porque ahora sí ya vamos a tener quiz y seguramente vendrá esta pregunta, ¿sí? Entonces, el Banco de México o el Banco Central, que es el mismo, es el encargado de que todo el sistema financiero se desarrolle de manera eficiente y de manera regulada, ¿sí? Entonces, a pesar de que vamos a tener instituciones que nos ayuden a regular y a regir las instituciones financieras, el Banco de México va a ser el principal o la principal organización que se va a encargar de que todo el sistema financiero funcione de manera correcta, ¿sí? Entonces, o sea, si lo pusiéramos con una pirámide jerárquica, el Banco de México sería como el jefe de todos absolutamente, ¿sí? O el Banco Central, si lo vamos a mirar desde el punto de vista de algún otro país, el Banco Central es quien va a referirse como la cabeza de todo el sistema financiero de un país, ¿sí? En nuestro caso va a ser el Banco de México o Banxico. La principal función de un sistema financiero
es intermediar entre quienes tienen y quienes necesitan dinero. Quienes tienen dinero y no lo requieren en el corto plazo para pagar deudas o efectuar consumos y desean obtener un premio a cambio de sacrificar un beneficio inmediato que obtendrán disponiendo de los recursos, a este premio se le llama tasa de interés, ¿no? Y lo veíamos en la sesión anterior, donde decíamos, las personas que tienen dinero, pues el dinero nunca sobra, ¿no? Pero las personas que en este momento no necesitan el dinero para pagar algunos servicios o algunos bienes de consumo, o que simplemente no tienen el dinero o lo tienen guardado debajo del colchón, pues podrían obtener un premio, ¿no? Ese premio se llama tasa de interés. ¿Por qué? Porque lo pueden prestar a alguien más que sí tenga las necesidades y que pueda pagarles ese premio, ¿no? Entonces, las personas que otorgan el crédito, ¿sí? O que prestan el dinero, pues pueden tener una tasa de interés como premio, ¿no? Por otro lado, quienes reciben en el corto plazo más dinero del que poseen, o sea, quienes reciben el préstamo, ya sea para generar un valor agregado mediante un proyecto productivo, crear riqueza, o sea, crear riqueza adicional, o para cubrir alguna obligación de pago, o sea, para pagar deudas, estarán dispuestos a pagar en un determinado periodo y mediante un plan de pagos previamente pactado. Este costo adicional se le va a llamar tasa de interés. Entonces, los que recibimos el préstamo, ya sea para echar a andar un proyecto que nos va a generar flujos de efectivo o para pagar las deudas que ya contrajimos, pues estaremos dispuestos a pagar un costo por este dinero que le vamos a llamar tasa de interés. Entonces, importante. Ahora, empatar las necesidades y deseos de unos, los ahorradores, con las necesidades de otros, que son los deudores, es la principal tarea del sistema financiero. Y en dicha labor, las tasas de interés juegan un papel central, ¿sí? Ok, entonces la función del sistema financiero, o el sistema financiero está creado para que podamos empatar, o es un mercado, por así decirlo, donde tú sabes que al acercarte al sistema financiero mexicano, teniendo una necesidad ya sea de prestar el dinero o de recibir dinero, pues el sistema financiero mexicano te va a conectar con alguien que te pueda hacer la contraparte de tu transacción, ¿sí? Por ello, entonces, que el sistema financiero juega un papel importante porque es que nos va a ayudar a conectar con nuestra contraparte y las tasas de interés dentro del sistema financiero pues van a ser un papel bien importante. ¿Por qué? Porque habrá quienes te ofrezcan una tasa de interés más elevada y otra más atractiva. Y entonces ahí es donde tú vas a poder elegir con cuál de ellos pues vas a, ya sea a invertir tu dinero o a pedirles prestado, ¿no? Obviamente que las tasas de interés de alguna manera están reguladas para que no estén como muy disparadas o muy manchadas y a su vez para que también pueda el sistema financiero pues cobrar ciertas regalías, ¿no? El Banco de México tiene entre sus finalidades la promoción del sano desarrollo del sistema financiero a fin de lograr un sistema estable, accesible, competitivo y eficiente. Un sistema financiero con estas características facilita el cumplimiento de las tareas del Banco Central. A través del sistema bancario, un banco pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias y cambiarias. Ok, entonces, el Banco Central, además de sus funciones de regulador y de que, pues, eh, permite que los bancos comerciales operen, además, el Banco Central es quien está encargado de emitir la moneda, ¿sí? Que ya lo veíamos, por ejemplo, en la serie de La Casa de Papel, ¿no? Cuando ellos llegan, lo que llegan a asaltar o que llegan a tomar es el Banco Central, ¿sí? O el Banco de España, que es prácticamente quien genera el dinero, ¿no? En nuestro caso, como en el caso de muchos países, el Banco Central es quien imprime el dinero, ¿no? Tal cual. En un caso bien particular que es en Hong Kong, un banco comercial es quien imprime el dinero. ¿Alguien sabe cuál es ese banco? ¿No? No, pero no. Ok. Normalmente, el Banco Central, pues, digamos, no opera al público, ¿sí? Un banco central no opera para nosotros como
como público en general. Un banco central opera para los demás bancos, ¿sí? Ahora, en el caso de Hong Kong no tiene como tal un banco central que sea un banco, digamos, del gobierno. El banco que le opera la moneda o que le imprime los billetes es HSBC, ¿sí? Cuando ustedes tengan la oportunidad, busquen en internet el billete de Hong Kong y verán que está impreso por el banco HSBC. Y es el mismo HSBC que tenemos aquí, que está en todo el mundo, ¿no? Me parece que es el único país que un banco comercial le imprime la moneda a un país. Pero bueno, y entonces a través del sistema bancario, un banco central, ¿sí? Un banco de México, un banco de España, un banco de cualquier país, incluso HSBC, pone en circulación la moneda nacional e instrumenta las políticas monetarias, ¿sí? Y lo hace a través del sistema bancario, o sea, lo hace a través del sistema de bancos comerciales, ¿sí? El Banco de México imprime sus billetes de 1,000 pesos, los de Benito Juárez, ¿y cómo es que los va a sacar al público? Bueno, los va a bajar a Banamex, los va a bajar a Banco Azteca, los va a bajar a Santander, a HSBC y les va a decir, a partir de ahora, pongo en circulación estos billetes y estas monedas. Por favor, a la hora que alguien llegue a pedirles 500 pesos para retirar, utilizan este nuevo papel. Entonces, es importante todo este sistema financiero, cómo está regulado y cómo está administrado o regido, porque es como vamos nosotros a obtener la moneda para el país. Bien, la instrumentación de dichas políticas, a su vez, afecta los precios que se determinan en los mercados financieros, tales como las tasas de interés o el tipo de cambio, ¿sí? También a través del sistema bancario o a través de los bancos comerciales, es como el Banco de México va a poder regular de alguna manera cuánto dinero hay en circulación. ¿Qué sucede si nosotros regulamos o qué sucede si el gobierno o el Banco de México regula la cantidad de dinero que hay en el mercado? ¿Qué se imaginan que sucede? A ver, piénsenle poquitito. Ya sé que son las 7 de la mañana, todavía estamos como que intentando despertar. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo un producto? Vean el dinero, el billete, las monedas como un producto adicional a los miles que ya tenemos a nuestra disposición. ¿Qué es lo que sucede si mi producto fueran balones de fútbol? ¿Sí? Si yo pongo a la venta muchos balones, ¿qué es lo que le va a suceder a mi balón, a mis balones? Se disminuye el precio por la excesiva oferta que existe. Exactamente, el precio del balón va a caer. Al contrario de lo que sucedería si yo retiro producto y saco solamente unos cuantos balones, ¿no? Al haber menos balones afuera en el mercado, es posible que su precio vaya a aumentar por la demanda que puede haber, ¿no? Y es exactamente igual con el dinero en circulación. El dinero en circulación es a oferta y a demanda. Si yo saco mucho dinero a circular, ¿sí? El valor de mi moneda es muy posible que vaya a bajar, ¿sí? En cambio, si yo tengo poco dinero en circulación, es posible que mucha gente pues vaya a querer mi moneda porque es poca y entonces el valor de mi moneda puede aumentar. Entonces, esa es una de las estrategias con las que de repente se manipulaba mucho el tipo de cambio. Ahora, ¿qué sucede si yo me pongo como la casa de papel y me pongo a imprimir billetes a lo loco y vámonos, me voy con todo este dineral? Ya dijimos que el valor de la moneda pues bajaría, ¿no? Porque yo tendría mucho dinero afuera circulando. Pero además de ello, ¿cómo es que le afecta a una economía tener tanto dinero en circulación? Y a eso me refiero porque quiero que pensemos que un billete, ¿sí? Un billete que dice 500 pesos en la cara, realmente el papel con el que está hecho, la tinta con la que está hecho, ¿vale 500 pesos? ¿Ustedes qué opinan?
La verdad es que sí, profe. ¿Mandé? La verdad es que no. No, ¿verdad? ¿Como cuánto debe valer tal cual un billete? Si los producen en masa como lo hacen, yo creo que les sale más barato y Como antes un centavo, ¿no? Ha de costar como un centavo, un peso, si tú quieres, cada billete. Bien. ujú. Pero ¿qué es lo que le da el valor a ese billete? ¿Sí? Ese billete, ese billete o ese pedazo de papel que dice 500 pesos, tú lo aceptas y alguien más te lo acepta por el valor que trae impreso, ¿sí? Eso es el valor nominal, el valor que trae impreso un billete. Ok, ese valor nominal o ese papel resulta que se vuelve un pagaré para el Banco de México. El Banco de México, a la hora que te imprime un billete de 500 pesos, de hecho, vamos a ver si tiene la leyenda. Hay algunos billetes que dicen que se pagan a la orden. No, no dice. Bueno, ese billete que dice 500 pesos en la cara es un pagaré para que si tú vas al Banco de México, en teoría, el Banco de México debe tener cómo respaldarte este mismo billete. Recuerdan que la sesión anterior decíamos, cuando hacíamos trueque, si yo vendía granos de cacao, los granos de cacao tenían mucho más valor porque duraban más tiempo buenos, ¿sí? O sea, su durabilidad y su valor duraba mucho más tiempo, ¿no? Ok, si tú vas con un billete al Banco de México, teóricamente el Banco de México debe tener algo con que respaldarlo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se respalda el valor de ese billete? El Banco de México en sus bodegas, haz de cuenta, tiene una caja fuerte, una bodega enorme, y ahí debe tener reservas en oro o en monedas más fuertes, o en plata, o en metales de alto valor, que le permiten decirte, yo te voy a dar este pagaré de 500 pesos, o sea, este billete, y tú ten la certeza de que yo en mi bodega tengo una pepita de oro que te respalda estos 500 pesos, ¿sí? Teóricamente, así es como se respalda el dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si el Banco de México se pone a imprimir billetes a lo loco, aparte del tipo de cambio? ¿Qué creen que suceda con las reservas? Pues no alcanzaría a cubrir lo que existe en el país. En este caso me imagino que aumenta la inflación, ella no tiene tanto poder adquisitivo tu moneda y no tienes cómo Exacto. hacerle afronte a esa deuda. Exactamente eso es lo que sucede. Si yo emito cientos de billetes y monedas de diferentes denominaciones, cada uno de ellos, obviamente, o más bien, mi reserva, mi bodega, se va a ver afectada de alguna forma porque está comprometida con todo lo que yo tengo afuera, con todos los pagarés que yo tengo afuera, ¿sí? Como dice su compañero, lo que yo tengo en bodega ya no va a ser suficiente para respaldar si en algún momento dado todos vienen y me reclaman esos pagarés y yo tuviera que darles una pepita. Eventualmente me voy a quedar sin pepitas y van a seguir existiendo pagarés allá afuera, ¿sí? Entonces, ahí vendría una inflación. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que los billetes son tantos que ya no nos está dando la bodega para respaldarlos, ¿sí? Muy bien. Qué bueno que lo entendimos ya más o menos, a lo mejor ya lo entendimos más gráfico con esos ejemplos. Vamos a regresar entonces a nuestro tema, el sistema financiero mexicano, y ahora sí vamos a ver quiénes son los intermediarios financieros. Un sistema financiero es integrado por distintos intermediarios financieros, siendo obviamente los más conocidos y destacados los bancos comerciales. Otros más son las aseguradoras, las afianzadoras, las arrendadoras, las casas de bolsa y las administradoras de fondos de inversión. Y todos ellos forman parte del sistema financiero mexicano. Todos ellos se van a regir por las mismas instituciones que forman parte también del sistema financiero mexicano y que nos van a ayudar a regularlas. Como intermediarios financieros, los bancos son indispensables para la existencia y el buen funcionamiento de cualquier sistema financiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que nos van a ayudar a conectar los que necesitan dinero con los que tienen dinero, a lo mejor para ponerlo de más. Un banco
es capaz de otorgar crédito sin necesidad de que dicho financiamiento esté directamente vinculado a un ahorrador o a un grupo específico de ahorradores o a un inversionista o grupo de inversionistas. Esta característica distingue a los bancos de otros tipos de intermediarios financieros, ¿sí? Pues si tú vas al banco y no tienes una cuenta ahí, no importa, es posible que sí te puedan dar un crédito, ¿sí? O sea, simplemente vas, llenas tu formulario y de alguna forma te vuelves ya parte de ese, te vuelves cliente de ese banco, ¿sí? Entonces no necesitas tener dinero invertido ahí. En cambio, en algunos otros, como algunos fondos de inversión, pues bueno, tienes que tener dinero ahí para que puedas estar pidiendo a lo mejor prestado, algún préstamo, ¿no? En un banco comercial no necesitas tener ahorros en el banco para que puedas pedir un crédito o una tarjeta de crédito en ese banco, ¿vale? Esa es una de las características de los bancos. El financiamiento otorgado por un banco constituye la mayor parte de sus activos, ya que financiar empresas o personas es su función primordial. Y también lo platicábamos la clase anterior o la sesión anterior, que los activos de los bancos, al final de cuentas, son los préstamos que él hace o los desembolsos de dinero que él hace. Y los pasivos son todos los ingresos que tiene un banco como parte de sus funciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien llega a invertir en el banco, entonces se vuelve un pasivo porque eventualmente va a tener que regresar ese dinero, ¿no? Pero eso ya lo sabíamos. El financiamiento puede exceder varias veces el monto del recurso en efectivo o susceptibles de convertirse en efectivo de inmediato. Estos recursos le han sido confinados al banco por ahorradores e inversionistas. Dichos recursos constituyen la mayor parte de sus pasivos de un banco. Volvimos al mismo tema. Los pasivos de un banco son todas las inversiones que llegan personas como ustedes, como yo, como cualquier otra persona, y pone su dinero en las manos del banco, ¿no? Esos se vuelven los pasivos y, bueno, el banco con ello trabajará y deberá acrecentar esa riqueza para poder hacer frente a sus compromisos. La intermediación bancaria tiene dos caras principales. Una cuando otorga el crédito y otra cuando obtiene los recursos. Cuando los bancos otorgan crédito, cobran una tasa de interés que se conoce como la tasa de interés activa. Cuando ellos cobran, ¿sí? O sea, la que nos cobran a nosotros es la tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos una tasa de interés conocida como la tasa de interés pasiva. Cuando nosotros invertimos en un banco o abrimos un fondo de inversión, la tasa que nos pagan es una tasa de interés pasiva. ¿Por qué? Porque el dinero no hace nada, se queda quietito y tú recibes dinero, ¿sí? Cuando te otorgan un crédito, es una tasa de interés activa. Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos, entre ellos los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. ¿A qué creen que se refiere con riesgos de crédito? ¿A qué creen que se refiere con esto? Al incumplimiento de pago. Al incumplimiento de pago, ¿verdad? Pero el incumplimiento de pago ¿de quiénes? De los deudores, ¿no? Bien. Los primeros, o sea, los riesgos de crédito, derivan de la posibilidad de quienes recibieron crédito de los bancos incumplan con sus obligaciones de pago, ¿sí? El riesgo de crédito es el riesgo al que se enfrenta el banco cuando me presta mi dinero o cuando me da una tarjeta de crédito y yo la uso como ninja y al final no puedo pagarla. Y al final viene el banco y me toca la puerta y yo me escondo. Me marcan al celular y no le contesto mejor. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que corre el banco cuando nos otorga un crédito, que al final no podamos pagarlo. El segundo, el riesgo de liquidez, ¿a qué creen que se refiere? Que no tenga los recursos para hacer los préstamos. Que no tenga los recursos para hacer los préstamos. Más o menos, sí se refiere a que el banco como tal no tenga los recursos, pero no para hacer los préstamos,
Saben que no le puedo dar enter al chat. Ah, pues es que ya no está. Bueno, algo me estaban diciendo. Ok. Los riesgos el riesgo de liquidez es, vamos a leerlo. Los segundos son consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan se encuentran a la vista. Entonces, un riesgo de liquidez, además de que sí, efectivamente, es que no tengan dinero para pagar, perdón, para otorgar más créditos, un riesgo bien importante de liquidez es que el banco no tenga para pagar las inversiones. Si todos llegaran, si yo fuera un banco, ustedes me confiaron su dinero, yo teóricamente lo puse a trabajar, incluso con el dinero que ustedes me vinieron a invertir aquí, yo le presté a mi vecino y le presté a la señora del 4 y le presté aquí a toda mi colonia, ¿no? Obviamente a todos les estoy cobrando una tasa de interés y a ustedes les voy a pagar una tasa de interés. Pero ándale que la vecina del 4 quebró ahora por la pandemia, el de enfrente se me peló con el dinero, y bueno, yo ya me quedé sin eso, ¿no? ¿Qué va a pasar el día final o al final del plazo de tu inversión cuando llegues y me toques la puerta y estires la mano? ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué crees? Pues que ya no tengo dinero, ¿no? Se me pelearon todos con los créditos que les di. Ese es un riesgo de liquidez. Que los inversionistas cuando vengan a reclamar sus inversiones, el banco no tenga dinero suficiente para hacer frente a ello, ¿no? Además de los nuevos clientes que quieran venir a pedir préstamo y ya no tenga dinero. ¿Recuerdan alguna situación, tal vez, sí, recuerdan alguna situación que le haya sucedido esto en algún banco? Actualmente hay un banco que está en problemado así, aquí en México. ¿No? ¿No recuerdan alguno de momento? No, profe. Hace poco, me estaba comentando una amiga que sus abuelos decidieron invertir, bueno, pues sí, invertir su dinero o meter dinero en Banco FAMSA. ¿Alguien sabe lo que está sucediendo con Banco FAMSA? Creo que tuvo problemas de liquidez y no sé si el Banco de México o alguna institución ya decidió cerrarlo, o sea, quitarle el permiso para realizar estas actividades financieras. Exactamente, eso fue lo que se quedó en bancarrota, tuvo problemas de liquidez, ahora no puede pagarle a sus inversionistas obviamente todos los días van y le tocan la puerta para ver si ya tiene dinero, y el Banco de México le dijo, ¿sabes qué? Te voy a retirar la licencia para poder seguir operando, porque o sea, evidentemente no la supiste armar, ¿no? Otro caso bien sonado, pero muy sonado, es en Argentina. Todos los bancos se fueron a la quiebra y había gente, colas y colas y colas y colas de gente en los bancos reclamando su dinero. Y eso ha de haber sido tal vez unos 10 años, ¿no? Pero fue un caso súper sonado de que Argentina estaba en la quiebra total, la gente estaba desesperada porque no podía sacar su dinero, la gente se estaba quedando hasta sin comer porque ya no había liquidez, ya no había dinero en el mercado y los bancos no tenían ya forma de ser rescatados, incluso por su mismo banco central. Pues bien, entonces esos son los dos tipos de riesgo que vamos a tener como intermediarios, como bancos. El riesgo de crédito, que es el riesgo de que no me paguen mis acreedores, que no me paguen los que me deben, y el riesgo de liquidez, que es riesgo de que yo me quede sin dinero para solventar mis propias deudas, ¿no? Solventar que vengan los inversionistas a pedirme y a retirar su dinero. Cuando un cajero se queda sin dinero, pues sé que tiene problemas de liquidez, por ejemplo. Existen acuerdos internacionales, como los de Basilea, que establecen lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos y de los límites máximos de financiamiento que pueden otorgar, ¿sí? Entonces, un acuerdo de Basilea es tal cual eso. ¿Qué tanto puedes otorgar de crédito? Tus límites máximos
para determinar cuánto crédito puedes otorgar, etcétera, etcétera. Entonces, y son acuerdos internacionales, no es a lo mejor una regla o pues sí, algo por lo que te pueda penalizar, pero sí son unos acuerdos internacionales que se llevaron a cabo y que dijeron todos los que estaban dentro del gremio, ¿no? Bueno, nos parece que es un buen métrico tener un tanto porcentaje de dinero en bodega por si llegan a reclamarnos y no quedarnos sin liquidez, o puedes otorgar tanto porcentaje de préstamo, etcétera, ¿no? Los acuerdos además vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación emitida y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, la transmisión y la divulgación de información asociada a las transacciones financieras, ¿no? Entonces, esos acuerdos también te obligan a seguir la normatividad de cada país. Los acuerdos de Basilea no son una normatividad, simplemente son unos acuerdos. O sea, simplemente es cómo pudieras manejarte o un manual de buenas prácticas, pues. Es un acuerdo que todos dijeron, como caballeros que somos, vamos a seguir este acuerdo para que no nos vaya mal, ¿no? Y dentro de ese acuerdo dice, bueno, apégate a las reglas de cada país. Los mercados financieros son aquellos en los que se intercambian activos con el propósito principal de movilizar dinero a través del tiempo y están integrados fundamentalmente por estos tres siguientes: el mercado de deuda, el mercado de acciones y el mercado cambiario. Esta parte también es bien importante. Dentro del sistema financiero, no solamente vamos a tener intermediarios, el sistema financiero también va a regular diferentes mercados. No es limitativo a estos tres, aunque dentro de estos tres vamos a encontrar muchos submercados, por así llamarlos, ¿sí? Entonces, el primer mercado, o uno de los principales mercados, va a ser el de deuda, y aquí vamos a encontrar diferentes. Otro va a ser el mercado de acciones, ¿sí? Que ese seguramente que ya nos suena, y un mercado cambiario, ¿sí? ¿A qué nos suena el mercado de deuda? ¿Qué será el mercado de deuda? Es simplemente como un documento, un título en el cual tú me das una cantidad y yo me comprometo a ti a regresarte esa cantidad y un extra. Lo veo también como los CETES del gobierno. Simplemente compras un CETE y en este caso ya tienes una tasa y te dan esa tasa cuando se vence el plazo. Exactamente. Un mercado de deuda es a lo mejor no el lugar físico, ¿sí? Pero es el lugar donde vamos a hacer transacciones, precisamente como dices, de bonos, ¿sí? De bonos y pagarés, donde te comprometes a pagarle lo que dice, digamos, el billete, ¿no? O en el caso que decías, los UDIs, ¿no? O los bonos que emite el gobierno, ¿no? Entonces, un mercado de deuda es un mercado donde yo emito prácticamente pagarés, ¿sí? O donde se transacciona con pagarés, con deuda. Un mercado accionario, ¿cuál es el mercado accionario? Creo que ese es el más fácil. ¿Cuál es el mercado accionario? Las acciones que te venden la empresa para aumentar su capital. Exactamente, las acciones que te venden las empresas para aumentar su capital. ¿Y eso es donde lo hacemos? Digamos, ¿en qué lugar físico? ¿En la qué? Una casa de bolsa. En una casa de bolsa, muy bien. Principalmente en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Que es donde todas las empresas cotizan. Y decimos, pues ya está en bolsa, ¿no? Y te metes al AxiTrade, al AxiGame, y ahí le ves el precio de la acción, que subió, que si bajó, que si la compró Peñoles, que si aquello, ¿no? El mercado de acciones, entonces, es precisamente lo que nos dice nuestra compañera. Es donde vamos a emitir nuestras acciones y con ese dinero podemos aumentar nuestro capital o acrecentar nuestros activos para poder generar mayores flujos de efectivo, para poder generar mayor riqueza para la empresa y con ello, obviamente, obtendremos muchos mayores riquezas para los accionistas. Bien. ¿Y a qué se refiere el mercado cambiario? ¿O qué es el mercado cambiario?
¿Qué nos dice? Son los que tienen que ver con el comercio de las monedas. Exactamente, son los que tienen que ver con el comercio de las monedas, ¿no? Con el tipo de cambio. Aquí vamos nosotros a hacer las transacciones estas como los Forex, ¿recuerdan? O tan sonados son los Forex, ¿no? De que métete al mercado de Forex, mira que con 2 segundos tú te puedes hacer millonario, ¿no? Entonces, ese es el mercado que lo va, digamos, o donde lo vamos a encontrar. Si nosotros tuviéramos que buscar algún mercado, como si fuera el mercado Corona, el mercado de Abastos, el mercado, sería ¿no? Sería el mercado Forex, perdón, el mercado cambiario, donde vamos a encontrar todos los productos relacionados con los tipos de cambio o con el Forex Exchange. Okay. Muy bien, bueno, entonces esos van a ser nuestros 3 principales mercados o nuestros mercados financieros principales dentro del sistema financiero. Y también importante porque seguramente va a venir una preguntilla de esto. Mercado de deuda, entonces, ya veíamos que era donde el gobierno federal, los gobiernos estatales o locales, o sea, municipales, y las empresas paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener sus propias actividades. Esas entidades pueden conseguir recursos a través de un préstamo, ya sea solicitando el crédito a un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. ¿Sí? O sea, una empresa ya sea, pero como más específicamente o lo utilizan más las empresas o los gobiernos, ¿sí? Pueden ir al banco, como normalmente cualquiera de todos nosotros, tocan la puerta, oiga, necesito dinero para poder pavimentar acá en mi colonia, ¿no? O bien lo que pueden hacer es, pues, emitir deuda, ¿no? Emitir un instrumento de deuda que puede ser unos UDIs, pueden ser bondes, pueden ser CETES, ¿no? Que es el papel más popular dentro del gobierno, ¿no? Y bueno, dependiendo del nivel de gobierno, ya sea federal, estatal o local, va a ser el tipo de deuda o el tipo de bono que va a emitir, ¿no? A lo mejor los UDIs o los CETES no los emite un gobierno estatal, sino que los emite solamente el gobierno federal. No lo sé, ¿sí? Lo vamos a averiguar más tarde en alguna de las sesiones, viene después. Ok. Pero entonces en los mercados de deuda es donde los gobiernos, generalmente o principalmente los gobiernos, van a pedir prestado, ¿sí? A toda la comunidad, a todo el país, para poder financiar sus actividades, ya sea sus actividades administrativas o actividades de desarrollo como la pavimentación, como unas escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es de donde el gobierno, en sus diferentes estratos, federal, estatal y municipal, pues piden prestado o piden deuda, ¿no? Y lo hacen por medio del mercado de deuda con un instrumento de deuda. ¿Dudas sobre el mercado de deuda? Ok, bien. Recuerden que también las empresas particulares pueden emitir una deuda. ¿Sí? También pueden emitir instrumentos de deuda para financiarse. Como ya veíamos, las empresas... bueno, tenemos otra aquí. Ahorita regreso con este ejemplo que les iba a decir. El mercado de deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los instrumentos de deuda. También se conoce, dependiendo por el tipo de instrumento que se está negociando. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente instrumentos de deuda que pagan una tasa fija, entonces el mercado va a ser de renta fija, ¿sí? Igual si es variable, pues será un mercado de renta variable. Por eso les decía que son los principales mercados, porque dentro de estos mercados vamos a tener diferentes submercados, como en este caso nos está diciendo que puede haber mercados de deuda de renta fija. Los instrumentos de deuda son títulos, es decir, documentos necesarios para hacer válidos los derechos de una transacción financiera que representan el compromiso por parte del emisor de pagar los recursos prestados más un interés pactado o establecido previamente al poseedor del título o al inversionista en una fecha de vencimiento dada, ¿no? Es tal cual un pagaré. Si tú te fijas un pagaré, tal cual dice, yo, fulano de tal, yo, gobierno estatal, me comprometo a pagarle a Carlos Vázquez la cantidad de 20 pesos al final de octubre, ¿sí? Con
con un premio del 10%. Y entonces, al final, pues yo voy a recibir 22 pesos, ¿no? Entonces, ya sabemos que los títulos, los instrumentos de deuda, pues son prácticamente pagares, ¿no? Son deudas, pues una deuda que adquiere el gobierno o que adquiere la empresa, ¿sí? Porque precisamente, perdón, es un poco diferente a un instrumento, a lo que se negocia con el mercado de acciones. Ahorita lo vamos a ver. Los instrumentos de deuda se van a clasificar en 4: por su cotización, por su colocación, por su tipo de tasa y por el riesgo de emisión, ¿sí? Entonces, dentro de del mercado de deuda, deberemos tener o vamos a ver diferentes instrumentos. Si los otros, o los vamos a poder clasificar en estos 4 tipos, ¿no? Por su cotización, se refiere a la forma en la que se hacen públicos los precios de los títulos. Los instrumentos se dividen en los que cotizan a descuento y los que se cotizan a precio, ¿sí? ¿A qué nos suena esto que se coticen a descuento y que se coticen a precio? ¿A qué nos suena? Se cotiza a descuento. Que se vende a un precio menor al valor nominal que está impreso en el documento. Exactamente, tal cual es eso. Si el documento dice, yo te voy a dar al final de octubre 20 pesos, ¿sí? El día de hoy, 1 de octubre, ese instrumento que es a descuento, yo te lo vendo a ti en 18 pesos, ¿sí? Y tu premio va a ser los 2 pesos de diferencia, de entre que lo vendiste el día de hoy, que fueron 18, a los 20 pesos que dice el valor nominal del documento. Y por eso es a descuento. Y los que cotizan a precio dicen, al final del periodo yo te daré un premio del 2%. Y entonces significa que yo ahorita pago los 20 pesos y al final voy a recibir 22 pesos, ¿sí? O sea, son los mismos 2 pesos de ganancia, pero la diferencia es que uno cotiza a descuento, o sea, del valor nominal a descuento, o sea, le restas y eso es lo que pagas en el instante en el que lo adquieres, y el otro lo dejas madurar y te paga un premio al final. Los valores a descuento se refieren a los instrumentos de deuda que no pagan intereses periódicamente, es decir, que no pagan cupones. El rendimiento que obtienen los inversionistas proviene de comprarlos a descuento o comprarlos más baratos. Esto es a un precio menor a la cantidad que se debe pagar al momento del vencimiento, conocido como pues el valor nominal, ¿no? ¿Dudas acerca del instrumento por su cotización de descuento? No, profe. Bien. El valor nominal de un título está estipulado en el documento del instrumento y también se conoce como valor facial. Los valores que cotizan a precio pagan cupones, esos sí van pagando cupones. El precio y el precio del instrumento es el resultado de sumar el valor al día de hoy, todos los pagos de intereses que pagará el título en el futuro, conocido como el valor presente de los pagos de interés, más el valor presente del valor nominal del instrumento, conocido como principal. La diferencia entre el precio, entre el precio y el valor nominal del título se conoce como rendimiento, ¿sí? Entonces, lo que significa a precio es que, ya lo comentábamos, el título, el valor facial del documento dice 20 pesos y te dice, y al final del instrumento te pagaré el 2%, ¿no? Entonces, como es un instrumento cortito de 30 días, pues al final del mes tú vas a recibir los 2 pesos, ¿no? Si estuviéramos hablando a lo mejor de un instrumento que va a durar un año, dice pagadero mensualmente el 2%, ¿no? Entonces a lo mejor cada mes nos van a estar dando 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos, y al final nos van a regresar nuestro valor nominal, ¿sí? O sea, vamos a recibir nuestros cupones mensuales y al final o a la maduración del documento vamos a recibir nuestro principal o nuestro capital inicial. Bien.
Eh, ok. Instrumentos de deuda según su colocación. Mediante la colocación pública, la oferta de instrumentos se realiza a través de algún medio masivo. Y un medio masivo de comunicación como periódicos, boletines de la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera, ¿no? Entonces es, según su colocación, cómo los vamos a poner a la venta, ¿sí? Ya sea que lo hagamos de forma masiva o lo que hagamos de forma cerrada, ¿no? Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar ya sea por medio de una subasta o si ya se tiene una lista de clientes con la que se negocia la venta antes de la colocación, o sea, una lista de asignación previa, se dice que la asignación es sindicada, ¿sí? O sea, vamos a tener dos maneras de poner a la venta. Ya sea que yo grite a los cuatro vientos, hey, quiero emitir deuda. ¿Alguien quiere? ¿Alguien quiere entrarle a mi negocio? ¿O alguien quiere prestarme dinero? Y lo publicas en los periódicos, en el boletín de la Bolsa Mexicana, y los interesados pues vendrán a mí a apuntarse, ¿no? O bien, yo directamente le digo a mi grupo de amigos, oigan chavos, necesito lana, me pudieran prestar, es un instrumento de deuda que lo voy a pagar dentro de 3 meses, a todos nos tocaría de 500 baros. Ah, pues ya está, pero ya tengo una lista cerrada, y esa lista se llama, o esa modalidad la vamos a llamar como sindicada. Bien, tenemos la pública y la sindicada, digo, una modalidad cerrada. Según su colocación es cómo los voy a colocar. Puede ser mediante una colocación privada, que por lo general esta va dirigida a una persona o a un grupo de inversionistas. Sin embargo, también se puede tener una lista de asignación previa. La diferencia radica en que no se hace del conocimiento de todos los participantes del mercado, ¿sí? La diferencia es que en esta lista nadie se conoce entre nadie, ¿sí? En la primera lista yo de alguna manera los convoqué a todos, todos nos vimos las caras, todos supimos quiénes somos, y en esta segunda yo voy con cada uno de ellos de forma privada, aunque tengo mi lista, pero de forma privada para que no nos conozcan, ¿no? Y así es como va a ser la colocación privada. Si yo ya tengo una sola persona a quien me voy a dirigir o una lista de personas, pero que entre ellos no se conocen. No son públicos, no es público quiénes somos los que vamos a entrar en el negocio. Bien. Mediante una colocación privada, por lo general, esta oferta va dirigida, bueno, es lo mismo. También vamos a tener el mercado de deuda según su tipo de tasa. Y eso se refiere a los intereses previamente pactados que pagará el instrumento de deuda. Estos pueden ser de tasa de interés fija y de tasa de interés variable o tasa de interés indizada, que puede ser indizado a la inflación o algún tipo de cambio o algún otro instrumento. Los valores a tasa fija pagan una tasa de interés que se mantiene sin cambio durante toda la vida del instrumento. Cuando los valores pagan una tasa de interés variable, la tasa de interés cambia periódicamente y finalmente cuando paga una tasa de interés indizada, esta cambia de acuerdo con la referencia a la que se indizó. ¿Qué es esto? Que los títulos de deuda los vamos a tener también, o los podemos dividir en dos según su tipo de tasa. Si el instrumento dice el 2% cada mes, ya sabemos que van a ser 2 pesitos cada mes, ¿sí? Esto está muy, muy sencillo. Es una tasa fija, siempre va a pagar lo mismo, los intereses nunca van a variar, siempre van a ser mis 2 pesitos de aquí hasta que termine. Pero, ¿qué sucede si es una tasa variable? Y además, si es una tasa variable que está indizada al tipo de cambio, ¿no? Y yo te digo, yo te voy a pagar cada mes $1 convertido a pesos mexicanos. Entonces, el primer mes a lo mejor te van a llegar 20 pesos. El segundo mes a lo mejor te van a llegar 25 pesos. El tercer mes a lo mejor se apreció el peso y ya te llegaron 18 pesos nada más. El cuarto mes volvimos a tener devaluación y ya te llegaron otra vez 23 pesos, ¿no? Y esa va a ser una tasa variable que está indizada, o que se mueve de acuerdo a los movimientos que tuvo el dólar. Igual puede ser una tasa indizada a el Nasdaq, al Dow Jones, a alguna acción,
o sea, Grupo Peñoles, a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los valores con tasa fija y los valores con tasa variable. Y los instrumentos de deuda los vamos a poder dividir por su tipo de tasa. Los instrumentos de deuda, antes de irnos a un pequeño receso, que ya se me está acabando la voz, los instrumentos de deuda, según su riesgo del emisor, también los podemos dividir en estos, que es la capacidad de pago del emisor, puede ser un criterio de clasificación de los instrumentos de deuda. Normalmente, las calificadoras asignan una calificación a los emisores de instrumentos de deuda de acuerdo con su capacidad de pago. ¿Qué es esto? Que tenemos empresas o agencias calificadoras que han ido observando a cada uno de los que piden prestado. Han observado al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, me han observado a mí y han observado a todos los demás que hemos pedido prestado por medio de la deuda. Entonces dicen, ah, sí, el gobierno federal sí paga bien, él va a tener una calificación de 10. Pero Carlos Vázquez a veces se le atora la carreta y a veces le queda mal a los clientes. Entonces le vamos a poner una calificación de D, pésimo, ¿no? O mal. A la hora que yo emito mi deuda, obvio, es pública esta información, entonces tú dices, ay, a ver, no, pues es que si le presto a Carlos igual lo pierdo, mejor no le presto, ¿no? Entonces, es como nosotros podemos también clasificar los instrumentos por el riesgo de quién nos está emitiendo. Obviamente que yo ya sé que si meto mi dinero con el gobierno federal, pues voy a obtener mi dinero sano y salvo. Voy a regresar mi dinero sano y salvo. Pero también el rendimiento que me va a pagar, pues va a ser poquito, porque él sabe que tiene la capacidad suficiente. En cambio, Carlos, como sabe que tiene una mala calificación, pues tiene que premiarme ese riesgo, ¿no? Y seguramente obtendré un mayor rendimiento si le meto dinero a los bonos perdón, a la deuda de Carlos, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta aquí sobre el mercado de deuda y sus diferentes tipos de clasificaciones de instrumentos? No, profe. ¿No? Bien. Vamos a darnos un descansito de, ¿les parece 10 minutos para ya venir a cerrar un poco la clase? Sí, profe, está bien. Ok, Claro. vale. Los voy a sacar